hablando también de la figura de Isaac Peral. Muy buenos días, Mario. Hola, buenos días. Buenos días, Olaya. Buenos días a todos los que nos estáis escuchando. Pues hemos visto al iniciar ese pequeño vídeo en el que hacíamos este juego de acrónimos, tú vas a entrar un poquito más en profundidad en estos valores y en cómo hoy por hoy siguen siendo importantísimos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Yo creo que Isaac Peral es una, como bien dice el evento y como bien se ha señalado en toda la comunicación, y yo creo que veremos a lo largo de esta mañana, de este rato que estaremos esta mañana, Isaac Peral yo creo que es un ejemplo para todos, es un personaje, bueno, no solo singular, sino insigne, que yo creo que 100 y pico años después, 125 este año se hacían de su muerte, pues sigue siendo una figura a tener en cuenta y en la que podemos encontrar, como digo, inspiración y en la que podemos encontrar como algunas claves de cómo salir adelante, ¿no? Sobre todo los emprendedores. Como bien decía el ministro, Isaac Peral, por supuesto, es un hombre que tuvo una hazaña o que consiguió una hazaña tan grande, ¿no?, como es la invención del submarino eléctrico, que ha opacado algunas otras cosas, incluyendo su faceta emprendedor, de la que hablaremos hoy un poco más, que fue importantísima. O sea, no, lamentablemente, como saben todos, pues Isaac Peral murió muy joven, con unos 42 años, y la verdad que quedó ahí frustrada una gran carrera, seguro, como emprendedor, que ya había sido buena en ese corto tiempo desde que él había dejado la Armada hasta su muerte, ¿no? Isaac Peral, lo veremos ahora, lo contarán también Diego y algunas otras de las personas que hablaremos a lo largo del evento, pero fue un personaje que hay una serie de valores que vamos a repasar un poquito ahora. Por supuesto, tiene muchos más, pero hemos recopilado algunos de los que podrían ser más importantes para recordarlos ahora, ¿no? Hay que también recordar que Isaac Peral es una figura que aparece en un momento muy delicado para España, en un momento en el que se están perdiendo todas las posesiones que teníamos en ultramar. Nos quedan apenas Cuba, Puerto Rico y un par de ellas más. Y bueno, pues es un personaje y una persona, como digo, que sí que tiene muchos elementos, que eran estos un poco los que veíais en el vídeo de arranque, ¿no? La imaginación, la sensibilidad, la audacia, el arrojo, la confianza, la pasión, por supuesto, el emprendimiento, la resiliencia y la resistencia, las dos, la ambición y la lealtad. Yo creo que son elementos pues bastante singulares en el caso de Peral, ¿no? Yo creo que también Peral, de alguna manera, en esta parte de la imaginación, por simplificarlo, pero yo creo que esa es la más indiscutible, quizá, ¿no? O sea, Peral, por supuesto, pues anticipaba las cosas que luego hacía, y en esas decisiones, en esa manera de planificar que él tenía tan minuciosa, pues él iba, lógicamente, imaginando cómo iba a ser o cómo podía ser en el futuro pues su propio submarino. Ahí veis algunos ejemplos que se han recuperado recientemente, algunos de ellos del aparato de profundidades, de los planos del submarino, que los tenéis a disposición en los archivos del Museo Histórico, y que, bueno, podéis consultar si alguno tenéis, los que seáis más técnicos, ingenieros y demás, tenéis interés en analizarlos, ¿no? Son los planos de ese, como digo, en este caso, de ese aparato de profundidades, que era esa pieza para él tan importante, que conseguía que de una manera relativamente sencilla en la práctica, pero difícil, lógicamente, de pensarlo, el submarino pues tuviera estabilidad a medida que se sumergía o que emergía, ¿no? Bueno, esta fue una de las piezas, como sabéis, más secretas de todo el proyecto. Y bueno, pues es uno de los elementos más importantes que configuró el propio submarino, ¿no? El tema de la sensibilidad. La verdad que Isaac Peral tenía una sensibilidad muy grande para ¿cómo se llama? Con todo lo que es la sociedad en la que él vivía, la sociedad en la que él estaba. Entonces, esta sensibilidad se pudo ver en muchas cuestiones, pero hay una especialmente singular que me gustaría citar, que es el compromiso que tenía, como digo, Peral, no solo con su trabajo, que lo veremos también, no solo con la imaginación, sino con como digo, con el mundo, con la sociedad en la que vivía. Isaac Peral vivió en un tiempo en el que hubo un crimen famosísimo en Madrid, que es el crimen de la calle Fuencarral, en el que una familia de la alta sociedad madrileña asesinaron a la matriarca, a la madre, y toda la culpa de todo el evento, de todo el asunto, recayó sobre la criada, Higinia Balaguer.
Fue un caso muy famoso que siguió toda la sociedad. De hecho, es el comienzo en la prensa española de lo que es la prensa sensacionalista. Los periódicos vendían de la época miles de ejemplares cada día contando el caso del crimen de Fuencarral, igual que vendieron miles de ejemplares contando la aventura, la innovación de Isaac Peral. Fue, como digo, el arranque de la innovación, el arranque de la prensa sensacionalista española. Y, como os digo, Isaac Peral tenía gran sensibilidad suficiente como para, sabiendo que era una figura pública, pedir a la reina que indultaran a Higinia Balaguer. Pedir a la reina que no podía ser que esa mujer fuera al cadalso, que fuera cuando era evidente para todos, menos para aquellos que la condenaban, que era inocente. Entonces, bueno, yo creo que este elemento pues es uno más que muestra la sensibilidad que digo que tenía Peral con la sociedad en la que vivía, porque arriesgó hasta su fama, que esto fue aprovechado, por supuesto, por sus enemigos, para criticar. Bueno, la audacia. Es evidente la audacia de Peral, ¿no? La audacia en general, ¿no? O sea, cuando manda incluso la carta al ministerio, sensible por todos los problemas que estaba teniendo España con Alemania, que había, como sabéis, ocupado una isla en las Carolinas, que era junto a las Filipinas, una de las pocas posesiones que nos quedaban ya, bueno, las únicas posesiones que nos quedaban ya en el Pacífico. Isaac Peral, bueno, mandó una carta en la que contaba, entre otras cosas, este texto que veis en pantalla. Ha inventado un barco torpedero submarino que puede llevar en su interior a los hombres necesarios para su manejo, sin que asome a la superficie del agua ni el menor rastro durante sus maniobras. Uno de estos barcos bastaría para destruir una escuadra moderna. La nación que posea estos barcos será realmente inexpugnable. Esto es una carta, que es la primera que él manda al ministerio, tras haberlo estudiado el caso y haber pedido consejo a sus compañeros del Observatorio de San Fernando, donde él estaba, como sabéis, dando clase y trabajando. Bueno, hay que tener audacia, ¿no?, para poder ver esto, para poder incluso dirigirse, él era militar, y dirigirse a través de toda la escuadra del mando, de todo el sistema de mando, perdón, al ministro de la época, ¿no? Bueno, augurando pues una cosa tan importante como que había inventado ese barco torpedero submarino. Hay que ser audaz para ser emprendedor, ¿no? Y yo creo que ahí Peral y en muchas otras ocasiones lo demostró, ¿no? Incluso con esa misma carta, ¿no? El arrojo. Veremos también algunas imágenes a lo largo de este día. Aquí tenéis una retocada con un dibujante, porque las imágenes de la época, como os podéis imaginar, las fotografías que veremos luego más, no son especialmente buenas en el sentido que hoy entendemos las imágenes fotográficas, lógicamente. Pero bueno, hay algunas imágenes y veremos alguna escena y alguna cosa que, bueno, es bastante más que lo que hemos visto en otras ocasiones gracias a Diego Quevedo, que nos ha facilitado algunas. Bueno, esta es una de ellas, es muy conocida, es una de las imágenes del Peral sumergido haciendo unas pruebas en el dique número 2 de la Carraca de Cádiz, ¿no? Claro, el arrojo, ¿por qué digo el arrojo? Pues bueno, y me ha alegrado mucho escuchar al ministro en la introducción. Daros cuenta que meterse en ese barco, ¿no?, debajo del mar, sumergidos, yo siempre digo que tiene que ser lo más parecido en el siglo XIX a lo que podía ser hoy día meterse en una cápsula espacial, meterse hoy día en un cohete, porque, claro, hay que tener mucho valor y mucha confianza en el propio aparato que estás diseñando, que como sabéis, además tuvo que hacer varias pruebas, no solo las de inmersión del aparato, o sea, se hicieron pruebas en habitaciones estancas, en la propia Carraca, habitaciones que sirvieron para comprobar con ellos dentro que se podía respirar y podían estar allí un rato sin ningún problema. Y bueno, me hace siempre mucha gracia una nota de prensa de la época que escuché que decía que, bueno, que había tanto aire dentro y tan suficiente que incluso la tripulación podría fumar, decía la nota, ¿no? O sea que yo me imagino echando unos pitillos ahí dentro a los marineros, ¿no?, de Peral. Entonces, bueno, yo creo que todo este elemento, todos estos elementos pues configuran, ¿no?, a una persona pues esa, con arrojo, igual que su tripulación, ¿no? Luego también la confianza. O sea, la confianza no solo es la confianza en... Yo creo que esto tiene varias lecturas. Está la confianza, por un lado, en sí misma, en sí mismo, por supuesto. O sea, él incluso a la hora de establecer cómo iban a ser las pruebas, sabía perfectamente qué cosas podían funcionar, qué cosas se había comprometido, qué cosas no, qué cosas le pedía al mando que no eran posibles.
hacer y qué otras podían hacer, ¿no? Entonces, yo creo que hay una confianza, por supuesto, en él mismo, en sus equipos, en su idea, una confianza tremenda, y a la vez os diría que esa confianza supo transmitirla no solamente a su tripulación, no solamente a mucha de la gente que le apoyaba, había una gran mayoría de gente que le apoyaba, incluso a la sociedad en aquel momento española, que se unió en torno al proyecto de Peral. O sea, el proyecto de Peral era un proyecto nacional, no solo nacional porque lo llevara el Ministerio de la Armada, sino porque era el pueblo en general, lo que entenderíamos hoy día por el pueblo de España, bueno, confiaba en que Peral consiguiera aquel hito, que es un hito, no deja de ser un hito de la industria, no deja de ser un hito científico también, aparte del militar, por supuesto. Entonces, aquel hito, toda España confiaba en Peral, toda España, menos algunos, como sabéis, algunas partes y algunos personajes sueltos. España confiaba en Peral. Otro elemento es la pasión, ¿no? Yo creo que la pasión es uno de los elementos más importantes en el emprendedor. No hay emprendedor sin pasión. La pasión es el combustible que necesita la emprendeduría, el combustible que necesitan las empresas y, bueno, yo creo que en muchos casos se veía reflejada también esta pasión por el calor popular, ¿no? O sea, no solo lo tenía la pasión en él, sino que la gente seguía con pasión. Esto que veis aquí son unas cajas de cerillas que van contando en una serie de 9, van contando la historia del propio Peral. El inventor del submarino con su apellido, en Madrid le despide el pueblo, el submarino puede pasar por unas aguas, es capaz de disparar hacia un buque con torpedos desde el propio submarino, se le dan banquetes en su honor, hay ovaciones para él. Bueno, yo creo que esto es un poquito... bueno, y voy acabando ya. El emprendimiento, por otra parte, que es una de las que nos queríamos fijar, aquí tenéis un anuncio publicado en prensa del Centro Industrial de Consultas Electrotécnicas ISAP Peral, que estaba en la carrera de San Jerónimo, tuvo también otras oficinas en la calle Génova 13, donde está hoy día el Partido Popular, y, por supuesto, también el centro de la calle Mazarredo, que es donde, ahora lo veremos también, fabricaba los acumuladores. ISAP Peral, cuando, bueno, un poco yo creo que frustrado por los acontecimientos final de su vida como militar, montó empresas, empezó a emprender, empresas de éxito, es una figura de las más importantes de la Segunda Revolución Industrial Española. Aquí tenéis otros anuncios en prensa de sus centros industriales, de sus fábricas, compró dos minas en Galicia de antimonio que necesitaba, porque también era un obseso de la producción nacional. O sea, él creía que un país no era nada si no tenía la capacidad de producir las cosas nacionalmente. Creo que esta lección de Peral, hoy día, si la aplicáramos a todos los temas sanitarios, nadie estaría en desacuerdo, ¿no?, con esto que decía Peral. Bueno, la resiliencia, o sea, él, a pesar de todas las dificultades de todos los tipos, desde las técnicas del desarrollo, todo aquello que le llegaba lo mejoraba, a los boicots que tuvo por parte de espías, por parte hasta de un marinero borracho que rompió una hélice, etcétera, etcétera, los pudo superar porque, a pesar de todo, él resistía, se peleaba por su idea y la sacó adelante, como sabéis. Tenéis unas fotos muy conocidas de la botadura del Peral. Y, por supuesto, la ambición. En el buen sentido de la palabra, esta es una imagen similar a la que sería el interior de una fábrica de acumuladores como la que tuvo Peral, donde se cargaban esos acumuladores, donde se preparaban estos. Como digo, es un interior de una fábrica, y Peral, como acabo de comentar, pues fue, yo creo que, ambicioso en este desarrollo, en esta ampliación de su negocio, en ir creciendo, en ir teniendo cada vez más negocio, más obreros y, por supuesto, seguir investigando y mejorando en la electricidad, que era aquello que le dio fama y aquello que... perdón, a mí me gustaría acabar con la lealtad, ¿no? Ahí tenéis a Nordenfelt, que era un empresario. Bueno, se ha hablado mucho, por supuesto, del patriotismo de Peral y eso es evidente, ¿no? Pero me gustaría hablar de la lealtad, ¿no?, que no deja de ser también una parte del patriotismo, la lealtad de Peral. Leal, en este caso, a su patria, a su idea, ¿no? Nordenfelt era un empresario muy famoso inglés que fabricaba muchos barcos para España y Nordenfelt le llegó a ofrecer a Peral de la época 300.000 pesetas de la época, que era, para que os hagáis idea, el coste del mismo submarino. Es lo que le llegó a ofrecer, que posiblemente era el sueldo de Peral de los siguientes 60 años, ¿no? Peral, igual que en otras ocasiones, dijo, no, mire, yo no estoy trabajando para usted, yo no quiero trabajar para usted porque yo trabajo
su lealtad era con España, era con su país, ¿no? Entonces yo trabajo por una idea, no trabajo por dinero, ¿no? Y fíjate que la cantidad, vamos, incluso hoy día sería mucha, pero imaginaros en la época la oferta que tuvo, que no fue la única, por lo que sabemos y por lo que se cuenta. Bueno, y yo creo que con esto os he dado un repaso un poco a todos esos valores singulares que Peral para mí ha significado y que son, bueno, importantes para todo esto.